Estamos, mis niñas, para comenzar el capítulo 10 de, sí, ¿verdad? Capítulo Sí, 10 de Tu realidad inmortal. Ya prácticamente acabamos este libro hermoso. así Grandes que libros los de Gary Renard, grandes libros. Ya a estas alturas, mucho, sí, están hermosos. A estas alturas ya nuestra comprensión, como justo. la comprensión de Gary, está Sí, maravillosa. O sea, sí, yo los amo, de verdad me ha hecho ver el sí, texto del curso de milagros bien diferente. claro. Son un must. Para cuando tú estudias el curso, todos los libros de Gary son súper necesarios que los leas para la comprensión del curso, para como integrar partes del curso que luego no tenemos muy claras en la experiencia. Porque si se fijan, los libros de Gary son muy prácticos. O sea, Gary agarra verdaderamente ejemplos del mundo, prácticos de su proceso personal, que te ayudan muchísimo a cómo integrar el curso. Entonces, sí, padrísimo. Yo creo que el próximo, seguro, el próximo martes acabamos el libro Yes. para que el otro martes, que Ya sería, de empecemos. una vez voy a dar fechas, Sí, venga. el martes 9 de junio, tengan ya listo, que ya lo subió mi Karen, creo que dos o tres veces lo ha subido Karen al chat de aquí, el libro digital de Nadie se ha olvidado, ¿cómo se llama? El Mm, amor no se ha olvidado de nadie, que es el tercer libro de esta saga maravillosa de Gary Renard, ¿ok? Entonces, el 9 de junio comenzamos con la lectura de El amor no se ha olvidado de nadie, que es la continuación prácticamente de este, ¿ok? sí. Bueno, voy a empezar a leer entonces, mis niñas. Comenzamos capítulo 10, Los andrajosos juguetes de Renard. Es la página más o menos 273 del libro físico. Y comienza con una referencia del curso de milagros, el capítulo 30, que dice, llegado a este punto, ya casi al final del curso, el sueño de separación empieza a desvanecerse y desaparecer. Pues aquí, la brecha inexistente, ojo, empieza a percibirse libre de los juguetes de terror que tú inventaste. A ver, quiero un ejemplo de cada una de ustedes de esos juguetes. Juguetes del terror andrajosos, terrenales, mundanos, físicos que yo inventé. Pues yo me inventé que soy un personaje de mamá Muy y que bien. me cuesta mucho trabajo quitármelo, pero pues ahí voy. O el trabajo, o que soy Marla, o que soy atleta, que soy este personaje. Personaje, claro. El Sí. personaje, muy bien, Marla. El personaje es un juguete andrajoso del mundo Ujú. terrenal, de lo físico, porque jugamos en función de ese personaje, de eso que creo que soy, y que no hay nada más falso que el personaje que yo inventé. Y que Ujú. aparte yo me lo inventé. Sí. ¿Quién más me dice otro juguete terrenal andrajoso del terror? Yo podría hacerlos, por ejemplo, todas las pastillas, que no, es que yo no puedo vivir sin mi pastilla para el dolor de cabeza o para dormir, Muy bien, porque si Pati. no, sí, ¿no? Sí, creo que sí, eso es fatal. Todo lo que Ujú. entendamos, muy bien, mi Pati hermosa, todo lo que entendamos como medicación, medicina, todo aquello, mis niñas, que le he dado poder a lo externo para mejorarme. Ujú. Todo aquello que creo que por afuera me puede mejorar. Medicina, todos los suplementos, cremas, todo lo que afuera le doy el poder para mejorarme. Ese también es Yo, un juguete. yo, por ejemplo, inventé que de alguna manera necesito, para poder vivir sin culpa, necesito de las terapias y Muy bien, necesito que alguien me rescate y que la información viene de afuera, no de mí. muy bien. Y también esto complementa lo que decía Patti. Cuando creo que hay algo afuera que yo no tengo interiormente y que necesito para mejorar, para estar bien, para estar en paz. Por La supuesto. carencia, claro, eso yo lo he trabajado mucho, sí. ¿Cómo voy a ser carente si realmente soy próspera Y que por soy mi Sí, todo. naturaleza?
Ujú. Y yo inventé la validación, o sea, yo inventé que es bien importante validarme con certificados, con maestrías, El con papelito. diplomados, con papelitos, yo inventé la validación, ¿no? Así es, mi Karen, muchas gracias, claro, también. Y estos tres que acaban de dar como ejemplo, todo se resume en creencias. Los juguetes terrenales del terror andrajosos son creencias, mis niñas. Ujú. Son creencias desde que necesito, hay que hacer, es un requerimiento socialmente aceptado, lo correcto. Todo eso son juguetes andrajosos. Gracias, mis niñas. Erika, yo creo que va a estar ocupada, pero por supuesto hubiera dado una gran intervención también. Esto, dice aquí, es lo único que se te pide. Alégrate en verdad de que la salvación no pida mucho, sino de que pida tan poco. En realidad, dice aquí el curso, la salvación no pide nada. Y aún en las ilusiones, solo pide que el perdón sea el sustituto del miedo. Esto es maravilloso, mis niñas. En la verdad absoluta no se necesita nada, porque el recuerdo de lo que soy abarca todo. Pero como dice aquí, pero aún en la ilusión, aún ya creyéndote el personaje, lo que se te solicita es muy poco. O sea, más fácil imposible, mis niñas. El perdón sustituya el miedo. Esa es la única regla para tener sueños felices. ¿Sí? ¿Qué es el milagro, mis niñas, realmente? La sustitución de la mente incorrecta, la mente egoica, por la mente recta. Y nos dice Gary, esto está en el capítulo 30 del curso de milagros. Y dice Gary, era paradójico para mí que la salvación fuera tan simple, claro. Eso no, eso al ego le molesta. Y sin embargo tan dura. Así es. ¿Por qué dura? Porque me tengo que desprender de lo que siempre creí que soy y que termina por ser falso. Pero es lo que siempre creí. Por eso es dura. Evidentemente, ojo y subrayamos, la verdad es simple, pero no fácil. Y ahí está. Aunque la entendía, había una gran diferencia entre entenderla y tener la disciplina mental de aplicarla consistentemente. Recuérdame a cada segundo, cada momento. Ese es un desafío. Sabía que estaba mejorando en su aplicación. Eso era el resultado de la práctica. Y subrayen, fíjense qué bonito lo que dice aquí Gary. Cuanto más practicaba, más natural me parecía el perdón. Y menos natural el mundo. Ese o este no era mi hogar, pero podía pasármelo bien aquí cuando fuera posible y al mismo tiempo volver a casa viendo el mundo de manera diferente. Y esto es bien importante porque luego hay filosofías tan radicales que te condicionan a la espiritualidad o al despertar o a la iluminación con la negación. Y no hay error más grande que negar la experiencia física, mis niñas. Yo tengo que reconocerla, la estoy viviendo, estoy experimentando lo físico, el cuerpo. ¿Dónde radica la gran diferencia que la pongo en su perfecta y justa dimensión, como lo que no es real? Como cuando nos subimos a esa analogía que alguna vez alguien hizo del parque de diversiones, se me hace hermosa, porque sí es cierto. Cuando vas a Disney o a Reino Aventura en nuestras épocas o a Six Flags, a donde sea, y tú te subes a un juego, tú sabes que es un juego, que no es tu verdad, que ni siquiera corres peligro. Así hay que tomar al mundo de lo físico para poder transitarlo en paz. Leer el curso, dice Gary, me dio muchos ánimos. Mirara donde mirara, descubría que las cosas que Arten y Pursa me habían dicho con respecto a él eran verdad. Las ideas se reforzaban repetidamente y el ego se iba deshaciendo. Por ejemplo, hacia el final del texto, J dice,
No es necesario que los sueños de perdón sean de larga duración. No se concibieron para separar a la mente de sus pensamientos, ni intentan probar que el sueño lo está soñando otro. Capítulo 29, sección novena del curso de milagros. Y poco antes, dos puntos y entrecomillado, no estás sino soñando, y los ídolos son los juguetes con los que sueñas que juegas. La medicina, el personaje, todo aquel afuera, todos los ejemplos que pusieron, los ídolos. ¿Quién es? Ojo, pregunta, sino los niños tienen necesidad de juguetes. Los niños juegan a gobernar el mundo y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, hablar, pensar, sentir y comunicarse por ellos. Sin embargo, todo lo que los juguetes parecen hacer solo tiene lugar en la mente de aquellos que juegan con ellos. ¿Se acuerdan cuando jugaban a las Barbies? Yo amaba las Barbies, o sea, amaba. Y era porque era tu mundo ideal. Y la muñeca hacía exactamente lo que tú deseas que hiciera y en tu mente estaba fabricado todo ese universo. Exactamente igual. No obstante, ansían olvidarse de que ellos mismos son los autores del sueño en el que los juguetes son reales. Y no quieren reconocer que los deseos de estos son en realidad los suyos propios. Ahí está, la analogía perfecta. Las pesadillas son sueños pueriles, sin importancia, inútiles, de poco valor. En ellas, los juguetes se han vuelto contra el niño, ojo, que pensó haberles otorgado realidad. ¿Mas tiene acaso un sueño el poder de atacar? No. ¿O podría un juguete volverse enorme y peligroso, feroz y salvaje? Esto es lo que el niño cree, pues tiene miedo de sus pensamientos, pensamientos de ataque, obviamente, y se los atribuye a los juguetes. ¿Sí se van fijando cómo esta analogía está preciosa, perfecta, cómo lo acomoda en nuestra experiencia física? Y la realidad de estos se convierte en la suya propia, porque los juguetes parecen salvarlo de sus propios pensamientos. Sin embargo, los juguetes mantienen, porque, ojo, sus pensamientos vivos y reales, pero él los ve fuera de sí mismos, la proyección pura, desde donde pueden volverse contra él, puesto que los traicionó. Esto es proyección, ¿ok? Sí. El niño cree que necesita los juguetes para poder escapar de sus pensamientos, porque cree que sus pensamientos son reales. Y así convierte todo en un juguete para hacer que su mundo siga siendo algo externo. El juego del ego, mis niñas. Esto ya lo hemos visto en el libro de Kenneth Wapnick. Y pretender que él no es más que una parte de ese mundo, es decir, una víctima. Una víctima de sus propios pensamientos. Es que eso ni siquiera puede existir. Tú no puedes ser víctima de ti mismo. Y sin embargo es lo que somos. Por eso no es real. Llega un momento, continúa Gary, en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. No sigas aferrándote a los juguetes de la infancia, deséchalos, pues ya no tienes necesidad de ellos. La belleza, la simplicidad que se ramificaba, perdón, en complejidad para volver de nuevo a la simplicidad, hacía que disfrutara más y más del curso a medida que mi camino progresaba con él. Claro, comienzas a ver tu proceso físico, tus experiencias mundanas, todas tus oportunidades corporales completamente diferentes, sin importar el rango de importancia que tu personaje pudiera darles. De verdad empiezas a verlo como, ay, es en serio, o sea, como hasta de chiste. Pero conforme más y más y más lo practicas. No pensaba, dice Gary, en mí mismo como un profesor del curso, tan solo un estudiante. Sentía que había estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado, literalmente,
siempre este pensamiento, mis niñas, nunca debe de abandonarlas. A mí me ha dado mucha paz el que cuando de repente me siento así como enojada, porque estoy en un lugar que mi ego me está diciendo, tú aquí no deberías de estar, híjole, no, 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 no. Siempre estoy en el lugar correcto. Sentía que había estado en el lugar adecuado en el momento adecuado, literalmente, y que tenía la suerte, fíjense, de poder transmitir mis experiencias. Es decir, para algo, yo había elegido en otro nivel de conciencia estar en ese lugar. Y que también para algo y por algo estaba yo tan incómoda, tan molesta, tan enojada. Porque ahí había un propósito clarísimo. Y la emoción de enojo no me permitía verlo. Entonces, chasqueaba dedos, inhalaba, exhalaba y recuérdame, recuérdame, recuérdame. Eso es hacer este trabajo que está diciendo Gary, mis niñas. Tampoco me sentía como un escritor. Mis dos velocidades a la hora de escribir eran lento y más lento. Cuando me levantaba por la mañana, si tuviera que hacer una lista de las 10 cosas que más me gustaría hacer a lo largo del día, escribir ni siquiera saldría en la lista. Y ahorita podríamos poner, por ejemplo, el del ejercicio, ¿no? Ni siquiera puede salir en mi lista de mis cosas favoritas el ejercicio. Y sin embargo es algo que hago y me hace sentir bien y salgo de la zona de confort y bla, bla, bla. Afortunadamente, yo solo era responsable de escribir mi narración y de insertar mis notas en las que compartía algunas de mis experiencias y que convertían estos libros en una historia personal. Esa era mi contribución. Las conversaciones con Arten y Pursa me eran ofrecidas en bandeja de plata. Mi parte en ellas era divertida y lo único que tenía que hacer era transcribirlas, aunque hasta eso lo hacía con lentitud. En mayo, un par de semanas antes de la siguiente visita programada de mis amigos, fui a San Luis por primera vez para dar un taller. Me divertí mucho subiendo al famoso Arco San Luis y también viendo por primera vez un partido de béisbol de la Liga Nacional. Tenía una intención oculta. Este era el estadio en el que los Red Sox habían ganado las series mundiales. Y yo quería verlo antes de que fuera demolido y reemplazado por otro estadio al final de la temporada. Hacía un día precioso y la multitud estaba encantada con la victoria de los Cardenales, que había conseguido 11 carreras en la primera entrada. Me alegré de que no hubieran hecho eso ante los Red Sox. Un hombre llamado Pierce, que era amigo de la gente que organizaba el taller y también había leído la desaparición, se ofreció voluntario para llevarme a Jacoquia, a fin de que pudiera ver el lugar donde había vivido cuando era un indio en tiempos del Gran Sol. Pierce se convirtió en mi guía y amigo durante los días que estuve en San Luis. Y otro hombre llamado Carl vino con nosotros a Jacoquia. Cuando me presentaron a Carl, sentí familiaridad, como si fuéramos un par de hermanos que no se habían visto en mucho tiempo. Al acercarnos al aparcamiento tuve una sensación extraña. Y después, cuando entramos en él para dejar el coche, me di cuenta de que todo estaba ocurriendo exactamente tal como ocurrió cuando Arten y Pursa usaron su método de transporte mental para mostrarme mi futura visita a este lugar. Si se acuerdan, ¿no? Que hacen un trabajo de transportarlo mentalmente aquí a Jacoquia. A Cacoquia. No es que fuera similar, era una copia exacta. Cada pequeño movimiento de mi cuerpo era exactamente igual. Las palabras que se dijeron, la caminata hasta el montículo y mi ascensión hasta él fueron idénticas a la primera vez. La experiencia me dejó alucinado. Estaba muy claro que esto estaba ocurriendo ahora y sin embargo ya había ocurrido antes. La única diferencia era que esta vez Arten y Pursa no estaban por ahí. En lo alto del montículo tuve exactamente la misma visión de Jacoquia que experimenté durante la visita,
en que fui transportado mentalmente. E incluso, durante los pocos segundos que duró la visión, miré exactamente en la misma dirección, sintiendo que la casa de Gran Sol estaba ahí, en el montículo, aunque yo no estaba mirando en esa dirección. Por mi mente pasaron exactamente las mismas imágenes que durante la misma experiencia de varios segundos que había vivido antes. Tuve, y díganme si no, imagínense de verdad a Gary viviendo esto. Tuve una sensación abrumadora de que de algún modo esto estaba escrito y lo pone entrecomillado y tenía que ocurrir como ocurría. No había nada que yo pudiera hacer al respecto. Si yo tenía que estar en alguna parte, estaría ahí. No podía detenerlo aunque quisiera. Si se suponía que yo no tenía que estar en alguna parte, no podría llegar ahí por más que lo intentara. Llámenle destino, llámenle acuerdo, llámenle proceso, llámenle como puedan. Siempre estoy en el lugar correcto, por lo que sea. Estaba predestinado. Era un trato cerrado antes de que ocurriera. Cada movimiento, cada palabra, cada amigo, cada enemigo. Era un guión, vamos subrayando, en el que yo estaba de acuerdo en participar. Y ahí estaba, pareciendo que pasaba por él, me encanta, pareciendo que pasaba por él por primera vez. Cuando en realidad la película ya estaba filmada y yo era simplemente un observador. ¿Está majestuoso esto, mis niñas? Parecía estar en la película como si representara un papel en un juego de realidad virtual del tamaño del universo. Y sin embargo, no había estado ahí en absoluto. Y me di cuenta de que eso era lo que mi vida había sido. Y nunca, fíjense, qué hermoso, y vayan subrayando ahí como les vaya apareciendo. Y nunca había habido razón alguna para sentirme preocupado o molesto con lo que estaba viendo. Nunca había habido razón. Porque yo era quien había fabricado todo aquello originalmente. Qué descanso, qué liberación. Y nada de ello, aparte, era verdad. Lo interesante es que esta experiencia no llevaba emparejado un sentimiento de pérdida en absoluto. De hecho, sentí una sensación de profunda libertad, porque ahora podía dejar que las cosas ocurrieran en lugar de hacer que ocurrieran. Majestuoso esto, mis niñas. Suelto el control, suelto toda la creencia y me rindo. Me permito fluir con el ahora, perfectamente en orden, con certeza y confiada. Podía perdonar en lugar de juzgar, sabiendo que yo era responsable del mundo que estaba viendo, porque lo había, fíjense qué nivel de responsabilidad, mis niñas, porque lo había fabricado para ver mis pensamientos fuera de mí en lugar de dentro. Esto es responsabilidad, mi niña. Esto es libertad. Quería que estuvieran ahí afuera porque les tenía miedo. Pero el miedo estaba basado en ideas falsas. Ahora no había necesidad de temerlas, sino solo de perdonarlas y de dejarlas ir y de liberarme en el proceso. Me rendí, qué hermoso, ojo, me rendí a mi propio guión. Así o más responsable, así o más en dicha. Repito, me rendí a mi propio guión y vi su propósito de otra manera. Lo que antes me había mantenido prisionero, ahora era mi billete para volver a casa. Esto tiene que ir súper subrayado, mis niñas, y con mucha atención, porque es la verdad. Lo que antes me había tenido prisionero, hoy era mi billete para volver a casa. ¿Qué cambió?
que me rendí. ¿Qué cambió? Que en lugar de creer que sé, que entiendo, que justifico desde el amor, me rendí diciendo no entiendo nada. Que en donde estoy es el lugar único y perfecto donde tengo que estar. Siempre estoy en el lugar adecuado. Permíteme recordarlo. Ayúdame a cumplir con el propósito de este acuerdo previamente otorgado, autorizado, convenido. Siempre, mis niñas. Esta página 277 de Gary, yo la tengo completamente subrayada porque está llena de pura verdad. A la rendición de lo que realmente tú decidiste. Y esa es la parte que más me gusta de esta página, que toma responsabilidad de lo que está viviendo. En ningún momento se hace víctima de nada. Yo decidí en un acuerdo previo estar aquí y ahora. Acuérdense, quizá no literalmente a nivel experiencia conductual, pero sí a nivel de experiencia de emociones. Que en mi nivel de proceso, esta experiencia física es la que yo necesito. Pero yo lo decidí. Y el que yo logre verlo de esa manera, el que yo logre rendirme a la experiencia física de ese modo, garantiza, mis niñas, no hay pierde, ¿eh? No hay que sí lo hice y no me salió, no hay pierde, no hay rango de error. Si lo haces, si te rindes a ese grado, el propósito está cumplido. El resto de la visita a Cahokia y San Luis fue exactamente como se suponía que tenía que ser. Y mi experiencia era que no podría haber sido de otra manera. Punto. Ahí descanso. Me libero. A finales de junio acababa de volver de un viaje a Toronto, cuando Arten y Pursa se aparecieron ante mí por 10ª vez en esta serie de visitas. Y entonces Pursa le pregunta, ¿te ha gustado la segunda visita a Jacoquia? Pienso, dice Gary, que ha tenido exactamente el efecto que sabía que tendría. Aunque te eché de menos y también eché de menos ese hermoso atuendo que llevabas. Nada, dice Pursa, en el mundo es perfecto, Gary. Y Arten complementa, nuestras 2 últimas visitas serán breves, hermano. Estamos aquí para resumir, animarte y responder a las últimas preguntas que puedas tener. Últimas, dice Gary con signos de interrogación. Últimas. En el cielo, dice Arten, no hay finales. Por lo tanto, no te preocupes por los principios y los finales de aquí. Ellos desaparecerán y lo único que quedará será tu realidad. Entre tanto, comparte el mensaje con otros. Este es el mejor trabajo que podrías esperar y sabemos que te das cuenta de la suerte que tienes. Claro, dice Gary, claro que me doy cuenta. Y le pregunta a Pursa, no nos has contado un chiste desde hace tiempo, cuéntanos uno rápido. De acuerdo, dice Gary. Estos 3 tipos están en el infierno, ¿vale? Llevan ya algún tiempo ahí, quemándose y después de un rato uno de ellos piensa que ya que van a estar ahí durante toda la eternidad, tal vez deberían presentarse. De modo que el tipo dice, hola, me llamo Arik y soy rabino. Estoy aquí en el infierno por haber engañado a mi esposa. Entonces el segundo dice, hola, me llamo John y soy sacerdote católico. Estoy aquí en el infierno porque tengo una esposa. Y entonces finalmente el tercero dice, hola, me llamo Alex. Soy estudiante de un curso de milagros y no estoy aquí. Lindo, dice Pursa, y recuerda que no estás aquí. Solo pensabas que estabas. Y tienes la suerte de tener a Jota, que les decía hace ratito, para guiarte en tu camino de salida. Tal como él te recuerda en un curso, 2 puntos y entrecomillado. Cuando dije, 2 puntos, estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal. Y lo sabemos, mis niñas. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación, y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Él
También tiene mucha claridad con respecto a su método para llevarte a casa, si es que estás dispuesto a ser parte. La vida no tiene opuesto, pues es Dios. La vida parece ser lo opuesto a la muerte porque tú has decidido que la muerte acaba con la vida. Perdona al mundo, ojo y subrayen qué lindo, vean. Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios haya creado puede tener fin y que nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso. Con esta frase se les da a nuestras prácticas el único sentido que tienen. Con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo exactamente como es. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe y en eso radica la paz de Dios. Perdonando, el mundo es como despertarás y te darás cuenta de que nunca saliste del cielo y que has permanecido exactamente tal como Dios te creó, perfecto espíritu. Como dice J, recordándonos una vez más que sus temas en el curso son simples y consistentes. Eres tal como Dios te creó. Creer cualquier otra cosa, ojo, es absurdo. Con este solo pensamiento, todo el mundo se libera. Fíjense, qué simple, perdonando el mundo es como despertarás. Por eso tengo tantas oportunidades en mis experiencias físicas, porque a más oportunidades, más pronto voy a lograr el regresar a casa. Con esta sola verdad, desaparecerán todas las ilusiones. Con este solo hecho se proclama que la impecabilidad es eternamente parte integral de todo, el núcleo central de su existencia y la garantía de su inmortalidad. Libro de ejercicios, lección 191. Pero recuerda, y atención mis niñas, subrayen, siempre que el perdón que conduce a esta experiencia debe hacerse al nivel de la causa y no del efecto. El perdón cuántico, ¿se acuerdan? Tal como J señala muy al comienzo del texto, con estos 5 primeros capítulos. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna, excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio. Atención, mis niñas, el cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producirse resultado. Esto es contundente, radical y verdad pura, mis niñas. Y entonces Gary dice, afilado como un rayo láser, Pursa. Y quiero que sepas que me siento muy afortunado de poder participar en todo esto. Recuerda, le dice Arten, algo con respecto a la suerte. Si todo ya está determinado, subrayamos, atención, como has experimentado tan dramáticamente, entonces la suerte no existe. Sí, en el mundo habrá momentos en los que parecerá que tienes suerte o que no la tienes, pero eso solo es dualidad. Eso no significa que no hagas cosas y desempeñes tu papel. Recuerda todo lo que hemos dicho con respecto a ser normal y bondadoso. Y mientras lo estás haciendo, lo importante es que ahora te enfoques en la causa, no en el efecto. Cristalino, mis niñas, causa, nunca efecto. Ese es un cambio que nadie puede ver, pero es el mayor cambio del universo y de hecho es el único que importa. Y hablando de hacer cosas, dice Pursa, y de desempeñar tu parte, he notado que hay un alto porcentaje de hombres entre los asistentes a tus talleres. Y aquí pone una nota, Gary, que dice, en Toronto, el organizador del evento me dijo que generalmente a los eventos solían acudir un 85% de mujeres, lo cual ha sido lo normal en la comunidad espiritual durante años. En mi evento había como un 55% de mujeres y un 45% de hombres. Y el organizador dijo que esto no ocurre nunca.
Y entonces Gary le dice a Pursa, sí, me he dado cuenta de que nuestro libro habla tanto a los hombres como a las mujeres, lo cual es genial. También he notado que viene gente más joven, hombres y mujeres de 20 y poco más de 30, cual es diferente de lo que ocurre con el curso y en los eventos espirituales en general. Muchos de ellos compran el libro en las grandes cadenas comerciales y ni siquiera saben de qué va, pero el título y la descripción les dice algo. Les sirve como introducción a todos estos temas. Sabías muy bien lo que estabas haciendo, ¿verdad? El Espíritu Santo, le dice Pursa, tenía una ventaja cuando decidió corregir el guión del ego. Gary. Él miraba, ojo, hacia atrás desde el final del tiempo, de modo que no podía fallar. También, dice Gary, me he dado cuenta, consultando las encuestas de opinión, de que la mayoría de la gente se describe a sí misma como espiritual más que como religiosa. Este es un desarrollo interesante. Sí, dice Pursa, y eso continuará. El mundo tiene sed de este mensaje. Sigue difundiéndolo por ahí. La gente está preparada para mucho más de lo que la religión tradicional está dispuesta a darle. Y en tu caso, también parecen estar preparados para mucho más de lo que la mayoría de las formas de espiritualidad alternativa están dispuestas a dar. Y claro, muy en el inconsciente, estás ávido de la verdad. También, dice Arten, ojo, queremos que sigas divirtiéndote. Atención, mis niñas. Disfruta de tus viajes. Te gusta subir a lo más alto de los lugares. Mientras perdones y no lo uses como una manera simbólica de desbancar a Dios. ¿Por qué no disfrutar de ello y ofrecérselo a Dios como regalo? Y dice Gary, creo que eso es lo que haré. Dejadme ver. Es posible que no me acuerde de todos, pero he estado en lo alto del Monte Washington en New Hampshire, del Monte Mansfield en Vermont, del Prudential Center y de la Torre Hancock en Boston, del edificio Empire State en Nueva York, del Arco de San Luis, del Montículo del Monje en Cahokia, del Monte San Jacinto en Palm Springs, del Hotel Hyatt Regency en Sunset Boulevard, que tiene una gran vista de Los Ángeles, en las colinas de Berkeley, que tienen una vista asombrosa de San Francisco, cortesía de mi primer editor, Patrick Miller, de la aguja espacial de Seattle, de la cabeza diamante en Oahu, del monte Heleakala en Maui, de la torre CN en Toronto, del Hotel Stratosphere en Las Vegas, de la torre del observatorio en el Centro Espacial Kennedy y en el 6º piso del Texas School Book Depository en Dallas, Texas, que ahora es un museo. Y estoy seguro de que me dejó alguno. Y le dice a Arten, y sé que subirás a lo alto del Ojo de Londres cuando vayas ahí, este otoño, que tiene una vista estelar y también de las Torres Sears en Chicago. Excelente, dice Gary, y me gustaría subir a lo alto de ese puente en Sydney al que te dejan ascender. He volado sobre él y he navegado por debajo de él para ir al Teatro de la Ópera, pero estaría muy bien subir a su parte más alta. Navegar por debajo de los puentes también está muy bien. Navegué por debajo del Golden Gate y fue genial. De acuerdo, ya veo lo que estás haciendo. Quieres asegurarte de que nunca me sienta culpable de tener todas estas experiencias, ¿correcto? Quiero decir que, ojo, si nada de ello es verdad, no hay necesidad de sentirse culpable. Exactamente, le dice Arte. Disfruta de tu éxito. Queremos que seas feliz. Perdona cuando sea apropiado y estarás bien. Gracias, dice Gary. Además, ya me he dado cuenta de que en la cima no hay nada. Chéquense, ¿eh? No solo en la cima de los lugares elevados, sino en la cima del éxito. La gente se pasa la vida intentando llegar a lo más alto y después llegan ahí y descubren que no es todo lo que prometía. Esa experiencia va acompañada de toda una nueva serie de dolores de cabeza y quien llega ahí se siente un poco tonto, de modo que no se lo dice a nadie y aparenta que es genial cuando en realidad
solo es otro problema. Muy observador, hermano, le dice Arte. Por supuesto, si dices eso a la gente, seguirán queriendo descubrirlo por sí mismos. Es como decir que el dinero no da la felicidad. Aún así, la gente quiere tenerlo y asegurarse de eso. Es decir, hasta que estén dispuestos a dejar atrás todo el sistema. ¿Sí o no? Yo sé, dice Gary, yo sé que el dinero no compra la felicidad, pero me comprará un gran barco y así podré flotar hasta ella. Es broma. Además, después de haber visto por lo que pasaron mis padres, si pudiera elegir el regalo más práctico e importante en la ilusión, sería la salud, no el dinero. Sí, le dice Pursa, y tú has sido muy afortunado en ese sentido. Disfrutas de una salud excelente y pareces muy joven. Siguiendo en esta línea, ojo, recuerda que todo lo que brilla en el sueño es temporal. Por más que te atraiga algo, su naturaleza transitoria es tristemente pálida en comparación con la gloriosa permanencia del cielo como estado mental. Ve a por lo real en lugar de quedarte con el mundo falso y estarás tomando la más sabia de las decisiones. Y le dice Arten, Helen Schuckman escribió algunas poesías preciosas que finalmente fueron publicadas por la Fundación para la Paz Interior, como tributo a ella después de su transición. Helen decía que esta poesía había sido inspirada por J, pero no era una canalización suya como el curso. Su libro de poemas, publicado por la Fundación, lleva por título Los regalos de Dios. Recuerda este pasaje mientras repasas mentalmente el guión y cobra ánimo al darte cuenta de que algo mucho mejor está reservado para ti. Algo maravilloso, algo permanente y algo que hace que cualquier cosa que hayas imaginado en esta vida parezca que no es nada. Porque así es como se compra, como se compara con la realidad. Y dice, 2 puntos. En mis manos está todo lo que querías y necesitabas y esperabas. Encontrar entre los andrajosos juguetes de la tierra. Yo tomo todos ellos de ti y desaparecen. Y brillando en el lugar donde una vez estuvieron, está la puerta a otro mundo, que atravesamos en el nombre de Dios. Y esta es una referencia de este libro que menciona Arten, de los regalos de Dios, de Helen Schuckman. Creo que ese libro no está en español, nunca lo editaron en español. Puede ser un gran libro, están todas las poesías de Helen que eran canalizaciones de J, pero en un sentido completamente diferente a cómo se canalizó el curso. ¿Ok? Aquí le vamos a dejar, mis niñas, para el próximo martes concluir este libro maravilloso con el capítulo 11, que se llama Tu realidad inmortal. ¿Qué tal? Hermoso, ¿verdad? Este último capítulo que leímos se me hace divino porque está, o sea, súper aterrizado. Súper aterrizado. De verdad, muy radical, muy directo, muy crudo, pero el que la está sufriendo, la está pasando mal, está en la víctima es porque verdaderamente así lo desea. Está disfrutando de estar en ese papel, en ese personaje y creyendo que la ilusión es su verdad absoluta. Pero bueno, mis niñas hermosas, muchísimas gracias por esta sesión linda, divina. Nos vemos mañana. El jueves no, creo que no va a haber clase el jueves, mis niñas. Entonces, las veo mañana para seguir también con este libro maravilloso de Nouk Sánchez. Cualquier cosa, estoy en el chat, les mando un beso, hagan una excelente semana. Muchísimas gracias, las amo. Muchas gracias. Gracias. Bye, Bye a bye. todos.